buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Como casi siempre les confieso que Entre Puntos es mi niña linda, donde les traigo a ustedes esos temas que más disfruto para compartirlos y a la vez divagar con personas muy valiosas que nos ayudan a entender algún proceso o fenómeno social, científico o tecnológico. Y menciono estos tres ámbitos porque creo que en estos se enmarcan todos los demás que corresponden a las disciplinas humanas. Entenderlos es un reto, estos procesos, y provoca que vivamos con mayor plenitud, entendiendo mejor nuestro mundo. Les cuento que en esta ocasión y a partir de un encuentro en el que se tocó el tema de la posverdad, me interesó el tema para traerlo entre puntos y entender más sobre este término y su relación con el momento en que vivimos y cómo funciona nuestro cerebro para estímulos políticos, literarios o de cualquier otro tipo que nos estimulan, vamos a decir, a engancharnos o a creer o participar en una u otra línea. Los post sugieren después de algo que ya pasó. Por ejemplo, el postmodernismo en arquitectura o en otras artes como la pintura, el postimpresionismo y muchos otros. El prefijo post tiene una interpretación específica más allá del después. Ahora también hablamos, por ejemplo, del post-internet. Muchas veces lo posmoderno se asocia con el culto a la individualidad. Incluso lo he visto asociado a la ausencia de interés por el bienestar común y el rechazo del racionalismo, aunque el concepto puede enfocarse desde distintos ángulos. A veces el prefijo se vincula con el fallo del movimiento anterior y pretende renovar formas de pensamiento y expresión. Pero el término de posverdad me parece más interesante todavía. Yo digo, wow, después de la verdad. La verdad, que es un término que causa, pues, por sí solo, mucho interés. Bueno, otro asunto por el que el tema me causó, pues, este magnetismo, es que he realizado distintos programas analizando razones por las que durante el año pasado grupos sociales y países completos de distintas ideologías han escogido decisiones que en otro tiempo eran impensables. Y me refiero a una serie de eventos en los que las encuestas daban todo lo contrario a lo que sucedió. Por ejemplo, la elección de Donald Trump, el no al plebiscito en los acuerdos de paz en Colombia, el Brexit y ahora otros que se me escapan de la mente. Bueno, pero el término de posverdad se ha relacionado con verdades emocionales más fuertes que las racionales, con fenómenos que se escapaban del análisis racional, de estados controladores que se entremeten en la capacidad del pensamiento de la gente. Podemos hablar sobre literatura y posverdad hoy, podemos hablar sobre literatura y redes sociales, sobre políticos, posverdad y redes sociales. Bueno, pero esta noche nos acompaña un grupo muy interesante, como siempre, y valioso, profesionales de distintas disciplinas, todos con un pensamiento muy agudo, que se pasea, por así decirlo, desde el campo de la literatura hasta la política y desde el campo del periodismo a la economía, por describirlo de alguna forma. Vamos a irlos presentando. Tenemos a Gabriela Llanos, de padre argentino y madre española, criada en España. Allí se desempeñó en periodismo radial y escrito, cubriendo el Festival de Cine de San Sebastián, la Cumbre Iberoamericana de Cádiz y la coronación del rey Felipe VI, entre otros, con otro tanto en América Latina. Fuera del periodismo ha publicado novelas como La firma de Hércules, Viejo Caserón de San Telmo y Facundo Cabral, crónica de sus últimos días, recientemente presentada aquí en la República Dominicana. Está establecida en Puerto Plata desde el 2016, donde trabaja como periodista y a la vez pertenece a grupos de lectura y organiza talleres de escritura creativa. Juan Ariel Jiménez es economista y ha estudiado la interacción entre la política y la verdad.
Tiene maestría en Administración Pública, Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard, donde también trabajó además como director de proyectos en el Centro para el Desarrollo Internacional de esa universidad. En el país se ha desempeñado en distintos departamentos del Banco Central de la República Dominicana y en consultoría para el BID y el CIRD. Juan Ariel es miembro del grupo de literatura Palabras Presentes. De su personalidad podemos destacar que es ferviente cristiano y lector y que sus comentarios se destacan por su interés en la moral y la trascendencia de los personajes en las obras que siempre analiza con interés. Mark Freehill, licenciado en Psicología de Reed College, Oregón, con estudios de posgrado en Programa de Desarrollo Social de América Latina en la Universidad NUR de Bolivia. Ha vivido en la República Dominicana durante los últimos 40 años, algunos de ellos en Puerto Plata. Se ha desempeñado en distintas instituciones impartiendo clases y en puestos administrativos, como en la Pucamaima, Costambar English Center, Instituto Cultural Dominico-Americano y como agente consular de la Embajada de los Estados Unidos, entre otros. Es colaborador para periódicos nacionales y autor de cuentos para el disfrute de sus nietos. Es miembro oficial de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de la República Dominicana desde hace muchos años. Jean-Marion Landés estudió psicología en la República Dominicana, en Estados Unidos y Francia y ha trabajado en varias ocasiones combinando las relaciones entre estos tres países desde la Embajada Dominicana en Washington, la Comisión Dominicana para la UNESCO y más tarde en tierras francesas en la delegación ante ese país. Desde hace más de 10 años trabaja para el Grupo Popular en distintas áreas. Ha sido columnista del periódico Hoy el Caribe y ha realizado distintas publicaciones que han sido premiadas. Pertenece al grupo de lectura Palabras Presentes también, que se reúne de manera sostenida desde hace más de 6 años, en el que se analizan obras de la literatura universal. Buenas noches, amigos. Bueno, estos currículos tan nutridos, pero son interesantes y le dan pues al público una visión también de cómo son los enfoques que abordaremos con ustedes. Podríamos decir que los conceptos que describen pues fenómenos sociales, son dinámicos y que pueden cambiar con el pasar del tiempo, pero se instalan más o menos en un momento que corresponden, ¿no? Que responden a características y aspiraciones de la gente por algunas causas. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes para comenzar este conversatorio, ¿cómo describimos la posverdad y por qué responde quizás a este momento en el que vivimos y en cuáles áreas se puede hablar de posverdad? Porque no en todas las áreas pudiéramos hablar de posverdad y a medida que vayamos analizando este tema, yo quisiera que así hiciéramos como una retrospectiva y a pesar de que pudiera ser contradictorio esto que voy a decir, pero pudiera ser que siempre haya existido una posverdad de la verdad anterior. Entonces es un concepto que se va renovando, como decía, todos los conceptos sociales son dinámicos, pero la posverdad nuestra es la del tiempo en que pertenecemos, que es ahora. Entonces quisiera, no sé si quieres empezar tú, Jan. Bueno, yo se lo dejaría a Gabriela. A Gabriela. En su exposición, nosotros estamos aquí porque fuimos parte de la Feria del Libro y queríamos llevar el interés a los lectores por conocer gente que se dedica a leer de manera regular. O sea, básicamente una cosa que queremos aquí con esta actividad también es llamar a cómo leer es algo que nos ayuda a pensar. Exacto. Y nos ayuda a ser críticos de lo que adquirimos. Entonces, en ese marco, varias tertulias literarias fueron y dieron sus pareceres y la de nosotros era sobre un tema que es relevante para el público en estos momentos, que era la posverdad, y por eso nos reunimos nosotros cuatro, que Juan Ariel y yo estamos en el mismo grupo, pero como ustedes ven somos de grupos diferentes, aún así nos reúne ese interés. Pero cuando nos organizamos y para que fuera dinámico para todos, la que tuvo la participación inicial fue Gabriela, como ahora esta noche Sí, también, qué que bien, la presentamos Gabriela. primero. Qué responsabilidad, ¿no? Después de esta presentación maravillosa de este grupo estupendo con el que estoy, que digo que somos los Saba de la posverdad, ¿no? Porque vamos los cuatro, y ha sido un placer realmente, te agradezco mucho la invitación. Yo creo que deberíamos empezar quizás definiendo para la gente lo que es la posverdad, ¿no?
La posverdad fue la palabra del diccionario Oxford en el 2016, porque fue la palabra más utilizada. Es un concepto que no es nuevo, hace muchos años, que está entre nosotros, como bien dices, pero en el 2010 el bloguero David Rogers la recogió de nuevo para hablar exactamente de eso, de los momentos en los cuales una situación o un hecho social, político, cultural, tiene más preponderancia el impacto que tiene emocional y no los hechos objetivos, ¿no? Es decir, los llamamientos a la emoción y las creencias personales son más importantes que los hechos objetivos. Se me ocurrió, y luego Juan Ariel me apoyó en ello, y a mí se me ocurrió compararlo con el amor, ¿no? Cuando uno está enamorado, acomoda todos los escenarios para que esa persona depositaria de su amor sea inteligente, listo, guapo, estupendo, maravilloso. Aunque por otro lado veas que no te llama, que no te escribe, que no se compromete, que sale con todas, pero tú no, es que él es esto. O sea, tú has decidido creer en él y todo lo que haga no estará mal. Es decir, a mí me gustaría citar el premio Nobel de Política del 2008, Paul Krugman, que él decía que normalmente nosotros escogemos tribus primero. Entonces escogemos tribus y nos adherimos a los principios de esa tribu, es decir, yo quiero creer en esto. Sí. Y luego de todo lo que me ofrece la vida, escojo los datos objetivos que me van a servir para que mi posición siga siendo la que yo he decidido, ¿no? Entonces eso ha ocurrido con el Brexit, esto ha ocurrido con las elecciones de Donald Trump, esto ha ocurrido con muchos, es decir, yo decido pensar esto y luego escojo qué me sirve para que mi posición siga fundamentada. De hecho, hace unos días en España acabamos de ver un hecho también sorprendente. Todos estábamos total y absolutamente convencidos que la carrera de Pedro Sánchez, que es el líder de la oposición, del Partido Socialista Obrero, estaba acabada, porque él había renunciado, estaba acabada. Ese hombre había desaparecido del mapa y de repente vuelve a estar con fuerza, y no solamente eso, sino que ha ganado las primarias y va a ser el que lleve la contienda electoral. Entonces son estos asuntos que en realidad ya no sabemos si creer, y nosotros los periodistas tenemos mucha injerencia en este espectáculo, ¿no? Porque en el fondo no sé si estamos contando lo que le pasa a la gente, como decía un profesor mío, un periodista ese que cuenta, es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Y no sé si estamos contando lo que le pasa a la gente o lo que nos dicen que le pasa a la gente. Definitivamente. Y desde luego todo eso lo achaco, como bien hablamos durante nuestra presentación, a el surgimiento y a la total asentamiento en nuestras vidas de las nuevas tecnologías aplicadas a la información, a los teléfonos móviles, al Twitter, al Facebook, a toda la información producida por ahí, ¿no? De ahora en adelante vemos eso y lo damos por cierto. Sí, yo quería decir sobre eso, que ahorita, en relación a lo que decías ahorita de la construcción de tribus, o sea, por Facebook, por Twitter, por todas las redes digitales, inclusive los aparatos, aún antes de uno entrar a usar entrar a un canal, la misma computadora te dice, tú quieres que te actualice en base a lo que te digo, y tú le dices, no, yo quiero que sea yo no quiero que me esté mandando a la computadora a decirme lo mismo siempre, y te dice, bueno, y te contesta la computadora, te va a llegar como quiera la misma cantidad de información, tú no prefieres que sea personalizada. Digo, no soy yo la que mando, es mi periódico. O sea, es mi documentación. Sí. Antes lo hacíamos con los periódicos físicos también, sí. Uno elegía a cuál suscribirse. Claro. O cuando yo vivía en Estados Unidos, sí. Donde la propaganda es tan descomunal, sí. Yo pedía que no me llegara o yo la botaba sin verla. Con internet es un poquito más difícil porque puede entrarte o hay manera que tú no puedas romperla. Entonces hay una sugerencia muy buena para evitar tener tribus. Además de que en inglés hay aplicaciones precisamente para eso, para salirse de lo que se llama salirse de la burbuja. Otra cosa es entrar con palabras que uno no use siempre o con temas que no sean siempre, o entrar con su dirección en todavía quedan 2 o 3 internet café en el mundo y así nutrir porque su dirección va a estar aislada a los otros temas, aislada no, asociada a los otros temas que se están tratando, y así uno ligeramente, no totalmente, pero de cierta manera puede tratar de no, por lo menos de mantenerse abierto de espíritu, que es lo que uno debería hacer con las informaciones. Y en relación a eso, Jan, Gabriela y los demás,
Hemos hablado de cómo repetir muchas veces un hecho que no me pasó a mí, que por ejemplo yo estoy aquí, ustedes me cuentan esto, yo se lo cuento a Sandy, que es mi camarógrafo, Sandy lo cuenta más para adelante, que muchas veces los periodistas hacen esto, pues crea una información falsa que no es. Pero lo que buscan los medios es llegar, mientras más se llega es mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en un momento donde los sentimientos es lo que más llega, igual es en la literatura, las cosas que nos afectan más, incluso lo que es más dramático, entonces muchas veces se quiere pues exagerar la nota. En todos los aspectos de la vida, también pasa en la política, pasó con Trump, por ejemplo, se le saca más partido a lo que está pasando y a lo que la gente quiere escuchar, aunque sea mentira o verdad. Entonces, ¿hasta qué punto debemos explotar pues estos sentimientos, Mark, por ejemplo, que queremos? ¿Hasta qué punto debemos utilizar los sentimientos para atraer a un lector, como político, a un seguidor, que ni siquiera son cosas que son ciertas? ¿Hasta dónde esto es ético? Ético no es. Yo voy a comenzar diciendo que yo soy creyente que la verdad tiene una realidad objetiva, igual que la gravedad. Entonces, si yo no creo en la gravedad y me tiro de un precipicio, yo no creo en la gravedad, por abajo voy. Sí. Porque la gravedad tiene una existencia real, objetiva, igual que la verdad. Entonces, no creo que estamos viviendo exactamente una época post-verdad, sino post-vergüenza, tal vez. En la Feria del Libro tú dijiste post-veracidad, que suena más bonito, porque post-vergüenza. Se relacionan, ¿eh? Pero es verdad, totalmente de acuerdo. Digo post-vergüenza porque una cosa es equivocarse, otra cosa es inclinar, ¿verdad? Hay dos versiones, entonces yo me inclino hacia esa versión. Y otra cosa es mentir. Entonces, hoy en día hay mucha mentira. Por eso digo post-vergüenza. Y la veracidad es una cualidad interna, ¿verdad? Es una cualidad hermana, el deseo de decir la verdad. Entonces, cuando los medios de comunicación, cuando los políticos, hasta los expertos, cuando se utiliza como técnica incluso. Sí. Un ejemplo concreto y muy importante es la cuestión del calentamiento. Que ya no quieren usar esa palabra, sino el cambio climático. Créalo o no, los icebergs, como tú decías, los iceberg en español, los témpanos de hielo se están desapareciendo. Sí. Entonces, por más que dicen que no, por más que dicen que ese es un mito, que eso no es, estamos viendo la realidad. Entonces, la verdad tiene una realidad objetiva. Y si nosotros ignoramos eso, entonces estamos corriendo peligro. Entonces, el problema, siempre ha existido la mentira, siempre. Entonces, el problema de hoy en día, en la época post-verdad o post-vergüenza o post-veracidad, es que es un problema de doble. Uno es la falta de sinceridad, ¿verdad? La falta de vergüenza. Que cuando los periódicos no tienen problema con decir una verdad interesada, ¿verdad? Que responde a sus intereses, eso es un problema. Ahora, ¿cuál es mi problema? Y nuestro problema es qué hacer en un mundo donde no puedes confiar en lo que te dicen. Nadie. Entonces, yo diría que lo primero que tiene que buscar es gente seria. Todavía hay. Gente seria. Entonces, gente que dice la verdad, entonces tú puedes contar con ellos. Ese es el número uno. Y número dos es tiene que averiguar mucho. No puedes simplemente aceptar lo que dicen. Un caso triste en los Estados Unidos, que había una noticia que salía por internet, que en una pizzería había una banda de malhechores que estaba raptando niñas y vendiéndolo como esclavas y que Hillary Clinton estaba envuelta en eso. Eso fue hace como 2 meses, 3 meses. Y entonces, un hombre inocente escucha eso, coge su escopeta, se monta en su camioneta para llegar allí y matar a los y todo era mentira. Sí, todo era mentira. Sí, entonces, el hecho de que dicen una cosa por internet hoy en día no significa nada. No significa nada. Sí. Que yo aprendí hace mucho
no creer la gente. Y no creer la gente no es igual que descreerlo. Entonces, si tú me dices, está lloviendo. Bueno, si tú eres una persona de posverdad, ya no creo en ti. Entonces, antes de coger mi sombrilla, yo voy a ver Mira si por está la lloviendo o ventana. no. ¿Sabes? Claro. Y puede ser verdad y puede no ser verdad. Entonces, yo tengo que averiguar cuál es la realidad objetiva, porque lo único que yo sé es que tú me dijiste que está lloviendo. Entonces, antes de coger mi sombrilla, yo voy a averiguar si es verdad o no es verdad. Y lamentablemente estamos en eso, no podemos creer en la gente. Pero Yo- me parece un concepto muy importante porque nos obliga a cuestionarnos y en la vida tenemos que cuestionarnos todo el tiempo. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, no, con lo que está diciendo Marc, yo tenía un profesor en la Universidad Complutense de Madrid, que me decía, si un asunto es demasiado bueno, compruébalo 3 veces. Exactamente. Si es demasiado bueno, duda, compruébalo 3 veces. O sea, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marc. La solución es comprobar, comprobar y comprobar, porque de eso nos hemos olvidado y esa es la labor del periodismo realmente. Bueno, hay 2 o 3 periodistas que han lanzado aplicaciones también para eso, para ayudar a la gente a reconocer o a chequear las informaciones si son ciertas o no. Verificadores los Sí, hechos. sí, pero más aún que la persona física que lo hacen, lo tienen hasta en automático. Y antes de eso, hay uno con poco de lógica, si no lee una información, lo que tú dices de 3 veces lo tenían que hacer ustedes, uno puede chequear. Yo me acuerdo cuando ganó República Dominicana en el béisbol, ¿no vieron que lo retuitearon, que Trump dijo felicidades que había Santo Domingo? felicitado. Y hubo gente que retuiteó eso. Sí, Digo, sí. pero ven acá, este tipo Claro, vamos a ver. Y Sí. eso no cuesta nada entrar al Twitter de Trump. Fui yo que comencé eso. A veces es una cuestión de sentido común, ¿no? Claro. Sí, ¿verdad? O sea, Claro, no Pero mentira. yo quizás quisiera retrotraerme un poco y pensar que primero que nada tenemos individuos que cada vez su pensar, su parecer y su sentimiento está por encima de la realidad y por encima de los demás. Es cierto. Yo me pongo a es reflexionar cierto. cuando veo a mis padres y a esa generación hablando de cómo daban sus vidas en búsqueda de un ideal. De un ideal, ¿cierto? Puede entrar en discusión, pero al menos había ese sentimiento del nosotros. Sí. Ahora cada vez vivimos más para el yo. Eso por un lado, pero llegamos a un punto tal en que mi creencia, mi satisfacción con lo que yo creo y con lo que eso forma, no acepta cuestionamiento. Entonces, ese individuo que ha puesto a nivel de divinidad ese yo, donde todos nos hemos entronizado, hemos hecho una idolatría del yo, pues se ve al mismo tiempo con unos medios de comunicación que lo que hacen es confirman ese yo que tú quieres creer. Lo que reconfortan. Entonces, y eso es algo viejo, ¿no? El tema del sesgo de confirmación. Yo siempre tengo un sesgo a consumir la información que confirma mi creencia, porque para mí es demasiado difícil replantearme mis supuestos. Entonces, por un lado, un individuo que cada vez quiere consumir más lo que confirme lo que cree, y un medio de comunicación que lo que quiere es vender. Claro. Que lo que quiere es, te Claro, voy a decir lo que claro, quieras oír. claro. Y nosotros, digamos, nosotros 5 creemos 5 cosas distintas, habrá un medio de comunicación para cada quien, Claro. y hacemos esas tribus, como tú dices. Ahora, el problema es cómo eso va impactando decisiones de la sociedad. Sí. Que era lo que hablaba Gabriela, que podemos encontrar bandejas, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, que afiancen lo que creemos que somos. Claro, Sí. pero Totalmente. ojo, ¿qué impacto tiene eso? Por ejemplo, bueno, yo me creo que soy buen mozo. Y tengo a mi abuela, mi madre, mi tía y todas las amigas de ellas que me confirman que soy buen mozo. Las abuelas. Sí. Exactamente, las abuelas son las que mejor hacen eso. Lo eres. Perfecto, bueno. Entonces, no, eso es una creencia individual y no tiene trascendencia social. Ahora, cuando yo quiero creer en que no existe el cambio climático, y cuando yo tengo medios de información que lo que buscan es confirmar esa creencia, y yo tomo decisiones que a nivel colectivo van a tener un impacto en el clima, ahí es grave. Sí. Bueno, en eso hay un libro de Hannah Arendt. Bueno, eran una serie de ensayos que lo volvieron libro, que era La mentira y la política. Fue a raíz de, tal vez te acuerdas, de los papeles del Pentágono en los años, al principio de los 70. sí. Ajá. Básicamente McNamara, que era un tipo inteligente, sabía que estaban diciendo tanta mentira que él pidió que al interior del Departamento de Defensa hicieran
como un compendio de lo La que verdad. estaba pasando de verdad, porque ya no vamos a enredar tanto que vamos a ver cuál es la historia real, y tenían esos documentos. Entonces, real y verdaderamente había mucha oposición social, lo que tú dices, que eran, o sea, que las mentiras estaban haciendo para algo social, y había mucho contra de la verdad. había mucha oposición social en contra de las decisiones. Ok, está Y bien. realmente hubo un implicado dentro del gobierno que tenía en mano el documento donde el Departamento de Estado quería por lo menos asentar lo que ellos sabían que era verdad. Y llegó un momento que no soportó la mentira y él denunció esos papeles. Eran tan complicados como cuando después, hace unos años, Snowden sacó lo suyo, que eran tan complicados que hubo que llamar a una gente a que lo tradujera. interpretara, que ahí fue Noam Chomsky, que era nuevo, o sea, relativamente joven en ese tiempo. Pero el punto es que la idea de Hannah Arendt, que era una filósofa, es que al final de cuentas la verdad nos hace falta. O sea, no es solo que existe, sino que éticamente llega un momento que te molesta. Y entonces toda la gente que ha trabajado en diferentes regímenes, uno oye que lo dicen. Mi marido, que tú conoces, siempre está diciendo, ¿y qué crimen le faltó a Trujillo para tú ser antitrujillista? Todo el mundo en un momento fue trujillista, porque tú no te vas a oponer al poder y lo que sea, y finalmente te matan una hermana o hay una cosa. Entonces, ¿cuál crimen te faltó a ti para tú convencerse que... Y mucho más después de. Ajá. Claro. Y Lo que después- pasa es que Claro. pero el punto es que era lo que yo quería decir. Eventualmente todo el mundo llega un momento que moralmente le molesta la mentira, aun cuando no lo afecte individumente. Lo que pasa es que Vámonos a la pausa. Ok. Y volvemos, y quiero que cuando volvamos hablemos de tres posiciones o tres realidades. El que miente deliberadamente, el que se cree su mentira, Sí. o el que simplemente pues trastueca la verdad y dice cosas que no son mentiras, pero hacen que la persona, el tercero que lo escucha, piense en algo que no es la realidad. O sea que ahí hay tres formas de una posverdad, vamos a decir. Nos vamos a la pausa, volvemos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Decir algo además de lo de las tres. Respondiendo a tus preguntas, pero también haciendo referencia a lo que dijo Jan sobre tribus. Entonces, cuando hay tribus, entonces aparentemente hay diferentes tribus y diferentes verdades. Y eso no es una falta de veracidad, simplemente son interpretaciones o entendimientos o conocimientos distintos. Ahora, lo importante es que las tribus tienen que entender que viven en el mismo mundo. Un ejemplo sería en una fábrica. En una fábrica hay una tensión constante entre los patrones y los empleados. Bueno, lo que tienen que entender es que los empleados necesitan de patrones y los patrones necesitan de los empleados. Entonces, en vez de vivir dos tribus en guerra constante, lo que tienen que entender es que los dos están involucrados en una empresa conjunta. Entonces, ampliando ese ejemplo, así es con todas las tribus, pero con toda la sociedad, con todo el mundo. Entonces, si Siria, el ejemplo de ahora es Siria. Siria es un desastre que da pena. Ahora, uno puede pensar, problema de Siria. Y no, porque los agentes del desastre de Siria, alguien va a salir exitoso, va a tener el triunfo, va a tener la victoria, y va a salir más fuerte que lo que es ahora, con más ganas entonces de expandir el desastre de Siria a los países. Como ha pasado en otras ocasiones. Ha pasado, sí, claro, eso es claro. Bueno, el ejemplo de Hitler. Hitler era el problema de Checoslovaquia, era el problema de Polonia, y resultó ser un problema para todo el mundo. Entonces, mi orientación espiritual viene de la fe Bahá'í. Y lo que nosotros decimos que todos somos hojas de un solo mar, todos somos frutas del mismo árbol. Entonces, si esa cuestión de tribu, hay que tener mucho cuidado, porque si uno nada más piensa en su gente, en sí mismo, entonces el mundo entero está mal. No puede ser que Siria está mal y yo pienso, eso no es problema mío, porque el problema de ahí me va a llegar de una u otra manera, porque todos estamos juntos, todos estamos relacionados, todos formamos parte, somos como células de un solo cuerpo. Que es el universo. Entonces, mira, Mark, yo pienso igual que tú, pero eso es un concepto difícil de entender para muchos. Y el hecho de que lo que pasa en Siria me afecta a mí, como en realidad es, y que todo lo que pasa en el universo me afecta, ya eso nos daría pues una concepción de esa verdad absoluta de la que tú hablabas hace un momento. Pero al mismo tiempo que te digo que es cierto, también digo, bueno, ¿hasta qué punto es verdad que la verdad es absoluta? Y te lo pregunto a ti, Juan Ariel. Bueno, claro, yo creo que sí hay verdades absolutas.
Mark da un excelente ejemplo. La gravedad existe. Si yo me tiro de un edificio, no hay duda alguna de que yo voy a caer. Como un huevo frito. Y que eso va a tener consecuencias. Entonces yo sí creo que la verdad existe, que hay verdades objetivas y no solamente con cosas comprobables mediante métodos científicos. También hay otras verdades. Podemos entrar en una discusión mucho más profunda de las verdades espirituales. Ahora, claro, lo que pasa es que hay verdades que son subjetivas en cuanto a lo cultural. Cómo yo entiendo algo está condicionado por mi cultura. Y en economía, tú que eres economista, Claro, y en política, exactamente, en las ciencias sociales. Y más que verdades subjetivas, yo diría que verdades que dependen del contexto en el que pasa. Igual en economía. Si hago A, pasa B, depende. Claro, en este depende. contexto sí, en este contexto no. Pero el hecho de para qué se usa la verdad o la posverdad. Yo creo que, por ejemplo, si nos vamos a la literatura, son mundos ficticios. Exacto, son ahí no mundos importa. creados, pero nos llevan a ser más humanos. Sí. Nos desarrollan esa empatía de yo relacionarme con otra persona distinta, con otras realidades distintas a la mía. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos hace mejores humanos. Esa posverdad que nos dan los libros nos ayuda a conectarnos unos con otros. Usar eso en la política, usar esos hechos alternativos en la política, lo que nos hace es tomar malas decisiones que tienen consecuencias para todos. O sea que esa verdad contextualizada, esos hechos alternativos en literatura, pues muy bien. Porque precisamente lo que quiere, me encanta como Vargas Llosa dice, que él escribe para ponerse en rebeldía contra este mundo. Porque necesita crear realidades distintas a esta con la cual él no se siente satisfecho. En literatura, excelente. Claro. Ahora en política No lo puedes y en hacer. ciencia, eso no puede pasar. Pero fíjate que hablando de literatura, con esto de Donald Trump o del Brexit, se empezaron a vender libros de ciencia ficción que se crearon y se pensaron en la primera etapa de los años 30 y 40. Entonces, dices, ¿por qué de repente en 1984 Un Mundo Feliz o Fahrenheit 451? Porque en literatura la ciencia ficción es probablemente la principal herramienta de crítica. O sea, la ciencia ficción en ningún momento es una literatura de evasión, es una literatura para denunciar lo que te molesta en el presente. De crítica y de humanización. Claro, entonces, esa es la diferencia. Todas estas novelas, concretamente estas tres, presentan unos futuros distópicos, indeseables en sí mismos, donde el totalitarismo, la manipulación, la eugenesia, o sea, todas las cosas a las que si nos apuramos no estamos muy lejos de Eso te iba a decir, de que llegar, fíjate que si a pesar seguimos. de que fueron para sensibilizar, finalmente estamos más cerca de ellas que cuando se escribieron, por ejemplo. Sí, y yo acabo de estar ahora en la Feria del Libro de Bogotá y también en la Feria del Libro de Santo Domingo y hablamos mucho de eso y en los libros, en la lista de los más vendidos está 1984 en muchos sitios. Porque son libros que crea un poco de morbo, también eso influye. Claro, y porque hay muchas cosas que si uno se pone a pensarlas dice, eso está pasando o está a 2 minutos de ocurrir, ¿no? Y es muy... ¿Te acuerdas que en tu grupo de literatura que tú me invitaste, porque nosotros para hacer las presentaciones hicimos un poco de práctica y hubo alguien que dijo que creo que era 1984, era en realidad una crítica a la India de la época, como Orwell había vivido en la India. Ajá, y que era una crítica al presente concreto, o sea, con exageración, pero porque a veces, pensando en lo de literatura, a veces se disfrazan las cosas o se dicen literalmente ficciones, pero realmente para decir verdades, o sea, para decir cosas que resuenan. A veces, o sea que en literatura es positivo. Muchas veces se utiliza bien. Se utiliza el recurso de que es imaginario para poder decir un mensaje que quiere ser verdadero. Entonces, hoy día resuena con el 2016, pero fue escrito para criticar el 2000. Marc, nos vamos a la pausa. Volvemos. Ya.
Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Quizás pudiéramos resumir lo que hablamos en este segmento de cómo en la literatura esta posverdad sí hace que nos enfrente, o sea, poner en superlativo los eventos, las cosas, hace que nos enfrentemos con una realidad que nos sensibiliza. Sin embargo, en política, como hablamos, es muy malo porque nos hace tomar pues malas decisiones. Mark, ¿tú querías anotar algo? Hablando de 1984, dos cosas. Uno es que preparando mi participación en la Feria de Libros, se me ocurre ver las películas de ciencia ficción. Entonces, una lista de las 50 más importantes, más populares. Todos son distopias. Todos son como 1984, que tú tienes... Terrible todo. Eso para mí es una confirmación triste de la desesperanza que existe, la desesperación que existe entre la gente en general. Viendo el futuro, ven desastres. A toda la película hablan de un futuro donde las cosas no van Pero bien. quizás no es que lo vean, sino que la gente le gusta esto porque es la exageración. Pero que lo ven así, quizás. Ojalá, Sí, ojalá. Sí. En 1984, el protagonista trabaja en el Ministerio de la Verdad. Sí. En el Ministerio de la Verdad. ¿Cuál es el trabajo de él? El trabajo de él, llega a la oficina a las 8 de la mañana y recibe su asignación del día. La asignación es que fulano de tal, mira aquí está el nombre, fulano de tal, era un funcionario hace 5 años y estaba en buena con nosotros, los jefes de hora. Entonces salió artículos, salió en la prensa, salió discursos de él como el bueno. Bueno,
hoy no es bueno, hoy es el malo. Entonces el trabajo de él, que trabaja en el Ministerio de la Verdad, es volver a los periódicos, volver a los programas de televisión y quitar todo lo bueno que dicen de ese fulano y sustituirlo con crítica. Sí, sí. ¿El Ministerio de qué? De la Verdad. Wow. Entonces, por eso 1984 es tan popular ahora. Es como el colmo de la posverdad. Una pregunta. Y la posverdad es la mentira. Una pregunta, ¿y pensaríamos en los medios de comunicación y en la prensa como ese nuevo Ministerio de la Verdad? Claro. Yo realmente te digo sinceramente, y lo estaba pensando justo ahora escuchándonos hablar, yo creo que la verdad es una, como tú dices, la gravedad, si me tiro me caigo, pero cómo lo cuento es subjetivo. Claro. Es decir, yo como periodista puedo ir, creo que lo comentamos, yo puedo ir a la misma rueda de prensa que tú, como periodista, y la manera como yo organizo la información ya estoy tomando posición. Claro. Y como la organices tú ya estás tomando posición. Además, recordemos que hay una cosa muy conocida por todos los periodistas que es la línea editorial del medio por el que trabajes, si quieras o no, eso existe. Claro. Entonces tú organizas el sitio donde va a salir tu noticia, el lugar que va a tener en el periódico, el lugar que va a tener dentro del informativo, si va a salir antes o después, y cómo lo cuentas, y eso ya es subjetivo y ya estás opinando. Lamentablemente es así. Sí, sí. Lo que pasa es que yo siempre creo que mentiras ha habido siempre, ¿no? Nosotros, lo que nosotros en España le llamamos bulos. Lo que pasa es que creo que antes eran más, un vuelo más gallináceo, ¿no? Era más salicorto. Ahora con los medios de comunicación es inmediato. Como todo era pues mucho más coartado, la gente no podía, no había tantas mentiras como ahora, porque apenas se podían abordar algunos temas. Claro. Entonces por eso también había... Y quizás también no se habían masificado tanto los medios de comunicación. Exacto. Teníamos unos consumidores un poco más informados, más críticos. Ahora mismo con la democratización del acceso, que está muy bien. Claro que está muy pero bien. realmente puede crear incentivos perversos. Ahí hay una masa muy grande que quiere oír esta verdad. Entonces eso es lo que le voy a dar y eso es lo que voy a incentivar en ellos. Sí, pero eso que se dice con la verdad, yo lo he oído el sociólogo que lo dicen también con respecto a las finanzas. ¿Qué quieren decir? Al final, las finanzas tienen que ser útiles para hacer creer el sistema económico completo, o sea, la producción nacional o global, no el dinero, porque el dinero en sí mismo, al final, el valor es el que le da... exacto. Entonces, básicamente lo que este sociólogo estaba diciendo era que no es, o sea, no, las finanzas no pueden perseguirse a sí mismos, sino que tienen que eventualmente perseguir el bien social. Y entonces la verdad o los medios de comunicación no solo tienen que, vamos a decir, presentar lo que su línea editorial sea, sino en última instancia atenerse a cosas que sean relevantes, porque eso es lo que te da la verdad, para la mayoría. Presencia. Pero por ejemplo en economía es... O quizás más hasta en el sistema financiero, porque la economía es más amplia que el sistema financiero, por supuesto. Pero responde más a grupos específicos. Ya por eso existe también un gobierno que se supone que regula todo este sistema para que sea el bien para la mayoría, porque los sistemas financieros, mal que bien, pero son... La crisis del 2008, y no estamos saliendo de posverdad, pero la crisis del 2007-2008 fue para fomentar la idea de atrás de quien estaba trabajando era fomentar las finanzas personales o de las empresas donde trabajaba. O la avaricia personal. Bueno, pero la idea era mejorar y que hubiera mejor. Y al final trajeron literalmente... Estrellamos todos. Bueno, en el mundo menos rico no fue menos mal porque estábamos menos afectados. Pero no afectó pero como quiera menos, o sea, comparado con los suicidios que hubo en Alemania y con todo lo que trajo Madoff y toda la cosa, no se puede comparar. O sea, lo que yo quiero decir que por estar, que todavía están arrastrando. No, la crisis del ladrillo y todo eso. Claro. Pero lo que yo quería decir era que por perseguir objetivos, como que dice, cortos y pequeños, al final es como un balazo en el pie. Hoy volvemos a la cosa de la gente que decía la mentira y en los años 70 con la guerra. O sea, querían decir la mentira y al final eso ellos mismos que no aguantan. Claro, al final se desbarata todo. O volviendo a tu cosa de que todo el mundo está interconectado. En respuesta a la crisis del 2008, entonces los europeos han logrado hacer una unión.
pero unos requisitos para su industria financiera que lo que está haciendo es que entonces ellos están viviendo como en una tacita aislado y al final eso va a querer decir que aunque estén protegidos de locura, no están, como quien dice, interactuando con otros. Al final que todo lo que tú decías mal, que toda decisión sea adentro o fuera, te va a afectar. Es porque ya vivimos en un mundo además demasiado globalizado y como quiera el universo es uno, sea por cuestiones científicas, o sea, como los deshielos y demás. Exactamente. Nos tenemos que ir de nuevo a la pausa. Era tú. ya me siento Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo Extra Hogar Popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero es que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además, se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero es que no es el carbón común que conocemos para cocinar. No tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Marc, te dejé con la palabra. Bueno, mencionando la Unión Europea, eso es un caso muy importante en la historia. Y entonces, Alemania y Francia es la base, es la unión entre esos dos países, es la base de la Unión Europea. Esos dos países duraron 500 años en guerra constante. Sí. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial,
se le ocurrió, yo no sé a quién, cuál genio fue, si somos amigos, vivimos mejor que cuando somos enemigos. Entonces, Alemania y Francia decidieron unirse primero con carbón mineral, eso fue el comienzo de todo, prosperó, entonces eso llegó a ser una unión de todos los países. Europa ha tenido una guerra permanente desde el tiempo de los romanos y antes de eso. Ahora, y como tú dijiste, que eso es un concepto difícil de asimilar aun cuando tú ves el éxito. Entonces ahora mismo la Unión Europea se está mostrando muestras de desbaratarse por completo, comenzando con Brexit. Sí. Y el problema que yo veo con la Unión Europea era que estaba demasiado limitada. Entonces, cuando 12 países se unen... Que los países quedaban muy limitados por las reglas de la Unión. Y los otros países, entonces lo que quieren es entrar. Sí. Entonces, lo que necesitamos no es una Unión Europea, necesitamos una Unión Mundial. Así es. Donde los países se ven como, vamos a decir, como provincias del mundo. Del mundo. ¿Hay diferencias entre Santiago y Asua y La Romana? Sí. Entonces, ¿qué? ¿La Romana va a montar una guerra? En Santiago somos aguiluchos, en la capital son liceístas, entonces claro que hay diferencias. Entonces, peleamos, pero no nos matamos. Pero imagínense, si se están matando los países de la Unión Europea por todo esto, que está el Brexit, que en España misma, que Cataluña, que País Vasco. No, espérate, y el terrorismo que ha ocurrido desde, vamos a decir, del 2015 en adelante, en Francia, en Bélgica, ahora en Londres, todo eso son ciudadanos europeos que han tirado esa bomba. Claro. O sea, aunque tengan lazo con quien sea, son gente que están nacidos allí. Ajá, y literalmente mal integrados, o sea, no han podido asimilarse también y por eso lo combaten desde adentro. Y entonces para cerrar, aunque te dé la oportunidad, Marc, a ti, pero vamos a también a Ariel a preguntarle, ¿cuál es la responsabilidad de todos estos problemas que está viviendo la humanidad en este momento, de esas interpretaciones y lo que podría llamarse conceptos de posverdad, conceptos de manipulación de lo que es la propia verdad? Porque hemos visto que hasta dentro de las mismas religiones se manejan conceptos, y digo las religiones porque se supone que las religiones trabajan para la paz, y lo que dan como resultado es la guerra, y así en muchas otras disciplinas, cosas que se supone que se hacen para el bien, lo que terminan es dañando y alejando más a los seres humanos unos de otros. Bueno, yo quisiera, como dices, para concluir, utilizar dos versículos de la Biblia. Uno es, y buscad la verdad, y la verdad os hará libre. Ajá. Y también, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Yo creo que con esos dos conceptos nosotros podemos tener una mejor humanidad y superar la posverdad. ¿Se entiende? Marc, ¿querías decir algo? No, ya está. No, con eso, ¿cómo está? Ya con eso. Lo dijiste todo. Yo quería decir tenemos 2 minutos. Yo no soy tan pesimista con respecto a esto, es decir, que no creo que vayamos hacia un mundo total y absolutamente alienado, no. Sí creo que como decía un profesor mío, también yo estoy citando a los profesores, a mí me hizo bien la universidad, yo recuerdo que él decía, cuando hay inundaciones lo más importante es el agua potable. Entonces yo creo que en esta inundación, en este mar de sobreinformación, necesitamos información buena, de verdad, verdades, sí, para no darle soluciones simples a problemas tan complejos, ¿no? Bueno, y opiniones muy puntuales, porque nos quedan 2 minutos o quizá un poquito menos. Yo soy una abanderada de que estamos mejor que nunca, sí, ahora. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Jan, Marc. Dale, Marc. Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú no estás de acuerdo? Estamos hablando de la mentira. Siempre ha existido la mentira. Ahora el tenemos más problema medios de es que comunicación. hoy en día los mentirosos pueden mentir mejor que nunca. Claro, tienen más medios. Entonces, tienen más medios. Entonces, antes... ¿Qué tú hacías con tu mentira? Ahora tú lo colocas en la red, entonces se difunde por todo el mundo. O sea, literalmente todo el mundo. Entonces, eso es el peligro, ¿verdad? Que la intención tal vez de ahora no sea diferente que antes, pero el efecto es mayor. Vivimos en un mundo donde los malos, donde los mentirosos pueden hacer mucho más daño, los asesinos. Es una verdad irrebatible. Sí. Sí. Ahí está el grado de cuantitativo, ¿verdad? Y los buenos no pueden hacer más también, más que antes. Tenemos que hablar más de eso, que uno tiene que pensar lo que puede hacer en su vida.
Yo no soy policía, yo no soy político, yo no soy autor, entonces, pero yo tengo mi vida. Entonces lo que yo hago en mi vida mejora el mundo un poco. Y eso es lo que todo el mundo tiene que hacer. Los buenos no podemos darnos por vencidos. Exacto. Entonces, por lo que tú dices, yo concluyo que si los buenos también tenemos más repercusión, y me incluyo, que es comparona. Ojalá. Somos buenos, entonces, somos buenos. Y los malos también tienen mucha repercusión. Entonces, lo que podría entender de eso es que lo malo, por el morbo, pues camina más. ¿Qué creen ustedes? No, yo pienso que de verdad que el mundo está mejor concretamente en todos los sentidos. O sea, a uno le desespera que no sea mejor todavía. Eso es lo que pasa. Pero definitivamente que está mejor, porque también había gente que se suicidaba por cosas estúpidas y realmente hoy día hay sistemas de ayuda en contra del suicidio, o había manera de tirar bomba y ahora hay gente que literalmente no será capaz de no tirarla o manera médica de enfrentarla. O sea que yo, de verdad, aunque no sea el mundo que yo quisiera, creo que este mundo es mejor. Y aunque es verdad que los muertos de un lado del mundo pesan más que los de otros, totalmente. Ahora hay más formas de conocer todos los muertos o todos por las mismas comunicaciones. Hay más formas que los que nos interesamos en conocer las realidades podamos llegar, pero antes ni eso era posible. Estemos mejor o estemos peor según la lectura de cada quien, lo que sí estamos todos llamados para hacerlo. También. Exactamente. Excelente para terminar, señores, con esta frase de Juan Ariel. Bueno, amigos, gracias, no nos queda más tiempo, este tema es interesantísimo y yo creo que con estas conclusiones de que lo que tenemos es que hacer cada día mejor lo que nos toca hacer, debemos de cerrar este programa con esa intención de que los que lo vean ustedes, nuestros amigos, puedan esforzarse por hacer esto y saber que la verdad, si la buscamos, siempre la encontramos. Recuerden que si está viendo este programa a las 10:30 de la noche en el canal 24, puede volver a verlo un poquito más tarde a las 12 en Teleradio América, canal 12 o 45. Hasta la próxima semana.